influencer de la marca. Estamos de regreso, este es el plato del día. Ha llegado la calma, la paz y la tranquilidad a nuestro estudio porque vamos a seguir hablando de reforma constitucional con nuestra querida abogada constitucionalista Maribel Reyes, que está con nosotros, bella, preciosa y zen. Totalmente. Está muy linda, sí. Bella, Sí, preciosa. siempre bien puesta. Gracias por ese detallito. Gracias por ese detalle. Entre lo clásico, lo moderno y lo conservador. A mí me encanta porque para mí, y es una aspiración, y tú sabes que es bueno aspirar cosas cuando tú tienes hijos. Yo le decía a Ico Abreu, le decía a Marco Díaz, me encantaría que mis hijos se parezcan a ustedes. Ella, para mí, representa a la mujer dominicana. Buena moza, bien amueblada. Sí, sí, sí. Eso para mí es la más importante de las cualidades. Y aquí está ella, una mujer que sabe de constitución y nos venía oyendo y sabía la metida de pata que estábamos dando. Mira, primero yo le quiero preguntar a Maribel qué ella opina de lo que la carta que le envió Miriam Germán ayer a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, a los fiscales, fiscalizadores, procuradores adjuntos. Este país se está chismeando bastante. Le advertía que ella se va a quedar ahí, pero que no se puede mover ni un peso. Bueno, como ustedes saben, primero, hola a todos, gracias por las consideraciones que tienen de mi persona y vamos a entrar en materia. Creo que no Hace solamente, rato que estamos en materia. Creo que no, Oye, que no solamente es doña Miriam Germán. Se sabe que doña Miriam Germán incluso presentó su rendición de cuenta, hizo pública que ya no iba a estar en el Ministerio Público encabezando, en este caso el Ministerio Público como Procuradora General, y el presidente de la República le pide que se quede hasta tanto, si es que pasa la reforma constitucional, hacer el proceso de designación. Pero no solamente me llama la atención la de Miriam, también hay otra carta de Milagros Germán, ministra de Cultura, que también o hace algo público, no sé si una carta, pero hace algo público respecto al uso del presupuesto. Creo que muchos ¿qué ella dice? Yo no lo vi. No, ni yo. habla sobre el tema del gasto, o sea, es un poco parecido sobre el tema del gasto público, y creo que doña Miriam con esto les dice, yo voy a estar aquí, pero como yo voy a estar aquí, tal vez ciertas políticas que yo implementaría, si fuese la que va a estar aquí por 2 años, por 1 año, no quiero entorpecer ese posible uso del presupuesto que pueda dar otra persona con otra visión totalmente diferente a la que tiene doña Miriam. Todos sabemos que doña Miriam es una persona con un carácter, con ciertos escrúpulos, con una formación y un manejo público que posiblemente tal vez sea muy diferente al manejo de los fondos que pueda dar otra persona que esté designada. Y ella misma lo dice, me voy a quedar un chin más. O sea, ¿hasta cuándo es ese chin más? Porque sabemos que hay una propuesta de reforma, pero va a ser una propuesta al vapor, o sea... No, más que eso, va a ser precocida. Ya está precocida. Ya es cuestión de que le den un poquito de vapor, ni siquiera al vapor. Hay que esperar las discusiones en la Asamblea Nacional, porque como se ha insistido, los asambleístas tiene su propia voz. Sí, pero también, pero como se ha insistido, como se ha insistido y ustedes aquí consignaron, ya está consensuada a través del Consejo Económico y Social. Entonces ya. Bueno, háblanos de ese consenso. Ese consenso en el Consejo Económico y Social, la verdad es que no sé de dónde se llega a la conclusión de que esto ha sido consensuado en el Consejo Económico y Social. Lo que se debatió en un momento en el Consejo Económico y Social con la oposición, que incluso yo lo decía, analizando el discurso de la rendición de cuentas, que si algo hizo el presidente Abinader en su primer cuatrenio fue intentar consultar a esos líderes de oposición, dígase al presidente Fernández, al presidente Luis Abinader, en su propio partido, al presidente Hipólito Mejía, pero eso fue para una reforma que cuando vemos la propuesta de reforma que está sometida ahora al Congreso Nacional, es una propuesta de reforma totalmente diferente a la que se intentó hacer y que se intentó debatir en el Consejo Económico Social, de los cuales no podemos olvidar que en ese momento tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido de la Fuerza del Pueblo, como los partidos, otros partidos minoritarios, se retiran de esa especie de consenso que estaba haciendo el Consejo Económico Social. De la conversación. En este momento, el Consejo Económico Social para esta propuesta de reforma no ha sido consultado, o sea, no se ha visto ninguna reunión del Consejo Económico Social, no hemos visto que esa propuesta de reforma haya ido al Foro Ciudadano, por ejemplo, o que simplemente se hayan dicho, miren, queremos consultar, simplemente se sabe que se consultó a un grupo de juristas
de los cuales comparto la visión del profesor Eduardo Jorge, que decía que no hay mejor, que muchas personas piensan que el mejor defensor el mejor amigo del hombre es el perro. Y él decía, el mejor amigo del hombre es el abogado que le pagan para defenderte. O sea, independientemente de su criterio, te va a defender algo porque está teniendo un beneficio de ese algo. Pero hay algunos abogados que son unos perros. Hay idealistas, si no hay abogados idealistas. Hay de todo, pero posiblemente tal vez eso no han sido llamados o no han sido escuchados, porque muchos hemos expresado. 51, ¿no eran? Sí. Muchos no, o sea, hemos estado en los medios de comunicación de forma escrita y hemos dicho muchas respecto no, los diputados que van a quitar. A los diputados sí. Sobre la propuesta pero yo no de reforma. porque tú interrumpes la conversación. Sí, por favor, estabas con el afán de hablar de Constitución y entonces llega Maribel y te retira. Lo que pasa es que Maribel me insultó cuando llegó. Sí. No puede ser. No, eso es por el pero si te dije que yo te quería a ti. Ofendido se muestra, por el regalo, se evidencia bastante. Pero sigamos con esa línea. Maribel, entonces para concluir, y de verdad con el interés de que quede claro, concluir el tema del consenso. ¿Podemos hablar de consenso en esta Constitución o no? Yo creo que no lo hay, ni siquiera internamente en su partido. O sea, quisiera saber si el presidente consultó a todos los legisladores electos por el PRM, dígase diputados. No, esos muchachos no están en eso ahora. Se le preguntó, ¿de verdad ustedes creen que debemos de reducir los diputados? Le aseguro que si se preguntara eso sin decirle que van a ser sometidos a mea culpa de que ustedes pertenecen a un partido y tienen que seguir esa línea partidaria. Esos son jóvenes que sin eso, o sea, libremente, no creo que los diputados vayan a votar. Y yo lo hablaba recientemente con una diputada. Exacto. Entonces yo decía, pero yo soy de una circunscripción de Santiago y yo no pude llegar a todos mis municipios. O sea, imagínense que quiten una curul a Santiago que le van a reducir. ¿Cómo vamos a poder llegar? Porque humanamente es imposible. Lo hacen en San Pedro sin problema. Pero San Pedro no tiene la misma cantidad poblacional que tiene Santiago, ni que tiene el distrito, ni que tiene el Gran Santo Domingo. Se le redujeron el número de diputados y la campaña se hace sin ningún inconveniente. Pero ¿de verdad creemos que la reducción del número de diputados no va a resolver los problemas? De cuarto, sí. No creo. Sí. Porque primero el presupuesto que total pasa balance a un KPI, como se dice. ¿El qué? Pasa balance y vea de cómo no ha ido. Si el performance de los diputados ha sido bueno o ha sido malo. KPIs. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa que debe de ser solucionada a lo interno de los partidos políticos. Y con supervisión, de la ciudadanía. Totalmente, o sea, lo que debemos nosotros como electores y el gobierno que es educar en San Pedro de Macorís. Maribel, ¿tú me permites echar un La última reforma se hizo en San Pedro de Macorís, se redujeron los diputados. Diablo, pero el populismo sí es bueno. Porque ¿cuántos funcionarios hay aquí que ganan por encima del $1,000,000 y nadie habla de reducir el salario? Como 5 o 6, no son más de ahí. Sí, son Banco Central, ponlo, mira, llévalo desde los $500,000 hasta más del $1,000,000, a ver cuántos hay. Bueno, ahí no aquí sé. Cualquier directorcito de comunicación gana $200,000. Cualquier urbano le da a la esposa $500,000 mensual para que pero no atente eso no se le saca al Estado. Sí, pero no atente contra los comunicadores. Se necesita la reforma constitucional, Maribel. ¿Y a qué comunicador estamos tentando? Sinceramente, en estos momentos, no. Yo entiendo que se necesitan. De comunicación. Yo entiendo que se necesitan otras reformas. Y más con algunos funcionarios. Vamos a ver. Pues lo mismo que está diciendo el señor. Lo difícil que trabaja con mucha gente. Es lo mismo que está diciendo el señor. Mire, yo me Pero lo que te digo es, si es por ahorro de dinero, un diputado, el sueldo nominal base son $175,000. Entonces vamos a enfilarnos en los que ganan por encima de los $400,000, $500,000, $600,000. Y a revisar esos salarios. Que es más coherente si lo que buscamos es ahorrar. Pero yo creo que más que eso es el gasto público no fiscalizado, o sea, que incluso en las propias instituciones, o sea, las famosas cajas chicas, el duplicado de nómina, o sea, lo que debemos de revisar el gasto, los gastos públicos que no son eficientes para el gasto público en general del gobierno, para el Estado. Pero el presidente habló de eso ayer en la presentación. Sí, de la semanal. Y de deber más de lo que producimos, de coger tantos préstamos. Mochi habló de eso también.
que se van por ahí sí se puede, porque yo le entendí a esta muchacha cuando ella vino y habló de eso, y yo era quitemos diputado, quitemos qué sé yo qué, pero ella me explicó sí, pero yo aterrizadamente. Vuelvo y reitero mi pregunta, ¿se necesita la reforma constitucional? No, yo creo que necesitamos una aprobación de un código penal, necesitamos una reforma fiscal, aunque eso sea doloroso para la población y para mí misma decirlo. Recuerdo que creo que la segunda vez que vine a este programa hablé de una reforma y Albanel me dice, muchacha, pero tú no quieres al pueblo. Se necesita una reforma fiscal, necesitamos una reforma integral al sistema de salud de la República Dominicana. Sí, duele que no haya, que el presidente no se haya referido al tema de la salud mental en la República Dominicana y solamente se hable de salud y de hospital y de traumatológico y que no. O sea, problemas, por ejemplo, como los traumatológicos, que si tuviésemos una fiscalización de la ley de tránsito y eficiencia en DGCET y educación ciudadana, no tuviésemos tantos accidentes. ¿Y la reducción de senadores, Maribel? Es que tenemos uno por provincia, o sea, a lo cuántos. Déjeme mencionarle la provincia que tiene menos de 100,000 habitantes en el país. Pedernales, 31,000 habitantes. Los frailes hay más gente. ¿Cuántos diputados tiene Pedernales es la provincia, Pedernales es el municipio. Pedernales provincia. Atiendan. 16,000 Pedernales 31,000. Independencia 52,000 personas. Santiago Rodríguez 57,000. San José de Ocoa 59,000. Elías Piña 63,000. Dajabón 63,000. Atomayor 85. El Ceibo 87 y Hermanas Mirabal 92,000 personas. Bauruco también 97,000. Por debajo de las 100,000 personas. Usted reúne, oiga bien, esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 provincias y entre las 10 tienen menos gente que Santo Domingo Este. Pero una pregunta, ¿tenemos menos gente de nacionalidad dominicana o tenemos... porque hay un tema, tú me mencionaste muchas provincias de esas que son fronterizas, de las cuales sabemos que por tema de... cercanía. Incluso del que el Estado no ha sido, o sea, todos sabemos que el sur fue por mucho tiempo olvidado. Sí. Entonces, muchos dominicanos, para darle mejor educación a sus hijos, para tener una mejor calidad de vida, migraron. Pero eso no quiere decir que esas provincias, que son provincias incluso interesantes para nosotros y vulnerables, o sea, son nuestra puerta, o sea, son nuestra frontera con nuestro estado vecino. Pues con más razón entonces nosotros debemos fomentar que en esas provincias el dominicano no emigre, que en esa provincia se fortalezca el sistema de salud, el sistema de educación, está bien, te lo compro, el trabajo. Te lo compro, pero no le dejes el senador. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, júntala vamos a discriminar. Pero entonces tenemos que modificar toda la Constitución para modificar todo nuestro estado territorial. Eso me parece parecido, la propuesta tuya, a lo de juntemos las dos elecciones. Cuando tú logras caminar 3 pasos hacia adelante, ¿oye en qué? En cuanto a la identidad y a cosas que se van resolviendo. Que hay 3 gente. Pero esas 3 gente merecen. Está bien, pues vamos a darle un senador a los frailes y otro a Villa Duarte. Que tiene más gente. Lo que pasa es que la composición es distinta. Vamos a dárselo. Pero la composición es distinta. Tiene alcalde que la concentración. Tributan más. Pero la concentración de la gente de los frailes no es la misma que la concentración de la gente en Pedernales. ¿Cuánto mide Pedernales? ¿Cuántos kilómetros mide Pedernales? Y esta distribución. Claro que por eso sí. Explícalo, Maribel. Por eso no. Explícalo. El diputado es por población, pero también sabe. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un asunto de sensibilidad a tu representación. Hermano, pero Rusia es más grande que 2 o 3 continentes y no es un continente. Y de poblada la mayoría. Lo que pasa es que nosotros debemos de dejar de compararnos con Rusia, con Estados Unidos, que son potencias. En el sentido de lo que él plantea el territorio. Nosotros en nuestra realidad, la República Dominicana. Claro. Esa es, y no podemos luchar contra ella. Lo que debemos de mejorar nuestra realidad. Claro. Ahora bien, si decimos que porque Pedernales no tiene la suficiente dominicanos registrados, que ahora bien, hay que ver cuántos dominicanos están ahí y no han sido registrados, porque el censo sabemos que no fue tan eficiente como pensamos que era, que muchas personas se quedaron por censar. Y la gran cantidad de dominicanos que no tienen papeles. Eso es lo que digo, o sea, las personas que no están registradas. Y lo otro es, recuérdense que República Dominicana, el Estado Dominicano, no legisla solo para dominicanos, sino para todo aquel ciudadano, o sea, todo ser humano que esté en el territorio dominicano y que tiene que protegerle y respetarle sus derechos fundamentales. Entonces, sí, a todos. Es que tú no puedes maltratar ilegal por el simple hecho de ser ilegal. No, yo no te hablo de maltrato. Está igual, usted legisla. Si tú le niegas la salud y la educación, hay parámetros internacionales que
esa persona, aún con una condición de ilegalidad, usted tiene que respetarle ciertos derechos. Sí, tiene que beneficiarlo. Sí. Pero además también, independientemente de son objetos de gasto de nuestro presupuesto. Sí. Totalmente. Son objetos de gasto de nuestro presupuesto. Es como el gasto de salud respecto a la parturienta haitiana. O sea, lamentablemente. No, y todos los servicios ellos lo usan. Sabemos que están ahí. Los servicios que hay en una comunidad lo usan legal y el ilegal. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta, definitivamente. Pero en el caso del puntualmente el proyecto o el anteproyecto, ya es proyecto, ¿verdad? Sometido. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que pasa. Supongamos que en la legislatura o en las dos próximas, la Asamblea Nacional se junta la semana que viene, ya revisaron lo que tenían que revisar. Hay una convocatoria desde el Senado, ¿verdad? Sí, así es. Hay sesión el proceso. Hoy habría. Hoy hay sesión en la tarde, hubo en la mañana en la Cámara de Diputados. Ok, el proceso que sigue, Maribel, ¿cuál es? Ya se depositó, ¿qué sigue? Dinos ese periplo, por favor, para entenderlo nosotros los simples mortales. Mira, ya el presidente, a través de su consultor jurídico, hace su presentación. Ayer la presentaba, su propuesta de reforma y lo que habilita, la ley de convocatoria, que fue depositada. Hoy por la mañana, incluso desde la rendición de cuentas del 16 de agosto, se sabía que ese mismo día se había convocado para el martes por la mañana la Cámara de Diputados y el Senado por la tarde. Con esta propuesta siguen los procesos normales que la propia Constitución establece. Ya está abierta, ellos tienen que acoger, no tienen la opción de rechazar, o sea, pueden rechazar esa propuesta per se, pero tienen que conocer obligatoriamente esa propuesta que se ha presentado. ¿Va a una comisión? Sí. ¿Es obligatorio? Es obligatorio conocerla. Sí. O sea, por mandato de la Constitución es obligatorio conocerla. Ahora bien, no es obligatorio aprobarla. Claro. Va a una comisión. No se puede dejar como cualquier proyecto que llevan, como el ley de referéndum. Y la recibí, pero no la conozco. No. Tienen que conocerla al Pleno. Porque en este caso, no es como el Código Penal que se habilita una comisión. En este caso, son el Poder Legislativo completo. O sea, necesitamos. ¿Esa es la diferencia? ¿Por qué? Porque la Constitución, o sea, la ley de leyes, la Carta Magna que estamos reformando, no es una simple ley que posiblemente a ti no te afecte, pero me afecte a mí. O sea, la Constitución no afecta a todos. La revisa la propia Asamblea. Sí, la Asamblea Nacional revisó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cuándo, a partir de ayer, cuándo se junta la Asamblea Nacional? Ellos empiezan los trabajos, lo empezaron hoy a conocer miren, esto fue lo que llegó, esto es lo que no han presentado. Entonces, tienen que reunirse las dos cámaras para decir cuál van a ser los plazos que ellos van a tener. Ellos tienen 4 puntos a discutir, pero cuando lo vemos no son 4 puntos. Esos 4 puntos se convierten en 12 puntos de la Constitución. O sea, no tocamos solo 4, tocamos 12 puntos de la Constitución. De manera simple, si seguimos analizando, le aseguro que pueden haber otros artículos que puedan ser tocados. Y en ese plazo, o sea, no tienen un plazo definido. Ellos pueden decir, bueno, tenemos 15 días para conocer esto y vamos a trabajar en sesión permanente, o simplemente vamos a hacer bloques de trabajo, ya sea de que vamos a decir, tenemos una semana para conocer el punto número 1 respecto a la unificación de las elecciones, el punto número 2 y así sucesivamente. Lo que sí queda claro es que se entiende que va a ser una propuesta que va a salir rápido. ¿Por qué? Porque el propio presidente de la República decía ayer que él tiene una mayoría que nunca tuvo el presidente Fernández y que nunca tuvo el presidente Danilo Medina. Que nunca tuvo nadie. Que no tuvo nadie, que no la ha tenido nadie en nuestra época republicana y democrática. O sea, que... Ni Balaguer. Nadie. Lo que pasa es que, pero no la tuvo, pero además democrática. Entonces, es un tema de que realmente el presidente no necesita, o el PRM en sentido general, no necesita consultar mucho a esos 3. No hay que comprar voto ahora, usted quiere decir, ¿verdad? No necesariamente, no lo necesita, a menos que tú digas, bueno, se coló un voto ahí que tú ni entiendes cómo votaron. Una pregunta, Maribel. Entonces, una vez aprobada, ¿qué sigue? O sea, después antes de que se aprueben, antes de que aprueben, pueden estar en desacuerdo, como por ejemplo yo estoy con respecto a unir las dos elecciones y pedirle a él que cambie eso. No tiene que pedirla. Ajá. O sea, después que está abierta la caja de Pandora, que es la llave peligrosa que se depositó ayer, o sea, ya le dieron la fuerza a ese Congreso Nacional de esa mayoría aplastante.
de modificar lo que ellos quieran en la Constitución. No solamente eso, o sea, si el PRM tiene una mayoría en el Senado que ahora cree que debemos de modificar el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida, puede hacerlo. Aun cuando digan que eso no es así. Pero, ¿y no tienen que trabajar en base a esos 4 puntos nada más? No, lo que les dé la gana. Porque esos son los justificantes. Históricamente se dice que, bueno, que la Asamblea Nacional primero es soberana. O sea, soberana, yo estoy abierta, usted me presentó esto, pero yo entiendo que la sociedad dominicana, aparte de lo que usted me presentó, necesita otros puntos. Y esos puntos yo lo voy a tocar. Yo necesito que el derecho al medio ambiente no esté como un derecho difuso, sino que esté como un derecho consagrado, como de... por ejemplo, que el nunca jamás entre en el 32 y no en el 28. O que él nunca jamás no entre nunca. O que él nunca jamás no entre nunca. Simplemente volvamos a la fórmula, por ejemplo, podemos volver a la fórmula del 2010, que eran 4 años, usted no vuelve, y 4 años, o sea, la alternabilidad. Ajá. O simplemente decir, mire, es que después de analizarlo nos dimos cuenta que la mejor propuesta que tenemos es que ya de por sí usted está inhabilitado, porque la Constitución ahora mismo, el presidente Luis Abinader Corona está inhabilitado. Entonces él no se puede presentar en el 28. Y no con esta Constitución. No podría presentarse más. No, pero con una nueva ya no vale la anterior. Bueno, pero él mismo quiere colocarse un retroactivo. Es lo único que está buscando. Pero después no hay nada nuevo. Pero ellos lo colocan si quieren también. También ese transitorio, incluso el y ahora mismo hay lobismo. Es que el jueguito. Y ahora mismo hay lobismo dentro de incluso ese congreso, de un solo color. Hay lobismo, hay gente diciéndole a un grupo día eso. Mañana Samuel. A mí me puede preguntar que yo voy para allá ahorita. Y él se va a enterar. Profesora, y Abinader va a ser tan bueno. Tengo que decirle, profesora, porque usted no está enseñando, educando. Sí, educando. Estamos cogiendo clases. Profesora, sí. Abinader va a ser tan bueno de impedirse, de bloquearse, de sabotearse él, y al mismo tiempo de habilitar a su amiguito Danilo Medina, porque va a quedar habilitado Danilo Medina. Mira, yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que es una posición muy loable del presidente Luis Abinader, de él mismo querer ponerse un candado que ya lo tiene de por sí, y que no tendría por qué ponérselo a futuro. O sea, ya lo tiene. Ahora bien, yo siempre, o sea, lo decía en otro lugar, que esa interpretación que está dando el presidente Abinader respecto a esa posibilidad de él no presentarse jamás, va a depender de aquellos que interpreten la Constitución, que no es el presidente de la República. Así? ¿Y se interpreta la Constitución? Totalmente, pero yo soy experta en interpretación de la Constitución. Ese es su trabajo. Explica eso, perdón, no nos digreguemos, porque la verdad que todo el que está en el Tribunal Constitucional, o sea, los jueces constitucionales lo que hacen es interpretar la Constitución y esa Constitución intentar que sea el bien supremo, aunque pero aunque Ray decía, don Ray Guevara decía que la Constitución habla ella misma. Exacto. Sí, ella habla ella misma y nosotros nosotros tenemos que decir lo que ella dice. Entonces, esa interpretación constitucional puede ser que llegue una acción directa y diga, el presidente Luis Abinader Corona se puso un transitorio para las futuras elecciones. Dígase, él tiene una prohibición actual. Perfecto, no se puede presentar en el 2028. Eso queda claro. Sí. Ahora bien, él reforma una constitución en el 2024 que dice que él no se puede presentar para unas futuras elecciones. Pero, que es muy precisa, porque dice el presidente que ganó en el 24 no puede presentarse en el 28. Igual eso mismo decía, ese era el mismo transitorio que tenía la constitución del 2015 de Danilo Medina. Sí. Es el mismo transitorio, que es el mismo transitorio que quieren sacar de la Constitución del 2015, que es transitorio, y lo quieren colocar en la Constitución del 2024. Sí, pero ya liberan a Danilo. ¿Qué deroga un transitorio? Un transitorio, como bien lo dice, es transitorio. O sea, un tiempo determinado que es para un tiempo determinado. ¿Y ese transitorio, el de Danilo, por qué tiempo está? Para las próximas elecciones que ya pasaron. Pues entonces ya él está habilitado. Es una interpretación constitucional que podríamos debatir. O sea, que él está habilitado. Podríamos debatir esa habilitación. No, porque el transitorio dice no podrá presentarse a futuras elecciones. Jamás, ahí tienen no, pues entonces no es transitorio. Pero ustedes ven que hay que Perdón. Y él nunca jamás. No. Oye, ¿por qué transitorio? Porque te habla del 24. No, el anterior. El anterior, el de Danilo. El de Danilo habla del nunca jamás. Dice del 20. O sea, no podrá presentarse las elecciones siguientes a esta modificación y nunca jamás. Ahora bien, pero entonces, ¿por qué es transitorio si tiene el nunca jamás? Porque el nunca jamás no lo perpetúa. Porque aunque
lo primero es que un transitorio no puede ser una cláusula pétrea, o sea, o petrificamos en un artículo per se, o no petrificamos, porque los transitorios tienen un fin que es transitorio. En el 2015, ustedes saben... Es una barbaridad ponerle transitorio en la Constitución. Pero ¿por qué le llaman transitorio si dice nunca jamás? Porque es para un fin determinado, mientras esa Constitución toma un rango de aceptación, incluso de consolidación a nivel incluso nacional. ¿Qué pasa con esto? El transitorio que se coloca el presidente Danilo Medina en el 2015, ustedes saben que viene con un tema de casi división partidaria, una negociación lo pongo, pero no, tal vez no era lo que él quería, pero fue lo que él logró para que incluso cuando vemos las votaciones, vemos que diputados, incluso del PRM, votaron esa reforma constitucional. Se reunieron un sábado. Independientemente de cómo haya sido, que se compró, que no se compró, que le habló lindo, lo que sea. Pero votaron. Se reunieron un sábado y lo resolvieron de una vez en la mañana porque había un compromiso en la tarde. Importante. Y eso me recuerda también la vez que mucha gente fue a votar a las elecciones abiertas también. Vamos a la pausa. Caramba, y tan bueno que está este cuento. Estamos de regreso, este es el plato del día. Ha llegado la calma, la paz y la tranquilidad a nuestro estudio porque vamos a seguir hablando de reforma constitucional con nuestra querida abogada constitucionalista Maribel Reyes, que está con nosotros, bella, preciosa y zen. Totalmente. Está muy linda, sí. Bella, preciosa. Siempre bien puesta. Gracias por ese detallito. Gracias por ese detalle. Entre lo clásico, lo moderno y lo conservador. A mí me encanta porque para mí, y es una aspiración, y tú sabes que es bueno aspirar cosas cuando tú tienes hijos. Yo le decía a Ico Abreu, le decía a Marco Díaz, me encantaría que mis hijos se parezcan a ustedes. Ella para mí representa a la mujer dominicana. Buena moza, bien amueblada. Sí. Eso para mí es la más importante de las cualidades. Y aquí está ella, una mujer que sabe de constitución y nos venía oyendo y sabía la metida de pata que estábamos dando. Mira, primero yo le quiero preguntar a Maribel qué ella opina de lo que la carta que le envió Miriam Germán ayer a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, a los fiscales, fiscalizadores, procuradores adjuntos. Este país se está chimeando bastante. Le advertía que ella se va a quedar ahí, pero que no se puede mover ni un peso. Bueno, como ustedes saben, primero, hola a todos, gracias por las consideraciones que tienen de mi persona y vamos a entrar en materia. Creo que no hace rato que estamos en materia. Creo que no, que no solamente es doña Miriam Germán. Se sabe que doña Miriam Germán incluso presentó su rendición de cuenta, hizo pública que ya no iba a estar en el Ministerio Público encabezando, en este caso el Ministerio Público como Procuradora General, y el presidente de la República le pide que se quede hasta tanto, si es que pasa la reforma constitucional, hacer el proceso de designación. Pero no solamente me llama la atención la de Miriam, también hay otra carta de Milagros Germán, ministra de Cultura, que también o hace algo público, no sé si una carta, pero hace algo público respecto al uso del presupuesto. Creo que muchos... ¿Qué ella dice? Yo no lo vi. Habla sobre el tema del gasto, o sea, es un poco parecido sobre el tema del gasto público, y creo que doña Miriam con esto les dice, yo voy a estar aquí, pero como yo voy a estar aquí, tal vez ciertas políticas que yo implementaría, si fuese la que va a estar aquí por 2 años, por 1 año, no quiero entorpecer ese posible uso del presupuesto que pueda dar otra persona con otra visión totalmente diferente a la que tiene doña Miriam. Todos sabemos que doña Miriam es una persona con un carácter, con ciertos escrúpulos, con una formación y un manejo público que posiblemente tal vez sea muy diferente al manejo de los fondos que pueda dar otra persona que esté designada. Y ella misma lo dice, me voy a quedar un chin más. O sea, ¿hasta cuándo es ese chin más? Porque sabemos que hay una propuesta de reforma, pero va a ser una propuesta al vapor, o sea... No, más que eso, va a ser precocida. Ya está precocida. Ya es cuestión de que le den un poquito de vapor, ni siquiera al vapor. Hay que esperar las discusiones en la Asamblea Nacional, porque como se ha insistido, los asambleístas tiene su propia voz. Sí, pero también, pero como se ha insistido, como se ha insistido y ustedes aquí consignaron, ya está consensuada a través del Consejo Económico y Social. Entonces ya. Bueno,
Háblanos de ese consenso. Ese consenso en el Consejo Económico y Social, la verdad es que no sé de dónde se llega a la conclusión de que esto ha sido consensuado en el Consejo Económico y Social. Lo que se debatió en un momento en el Consejo Económico y Social con la oposición, que incluso yo lo decía, analizando el discurso de la rendición de cuentas, que si algo hizo el presidente Abinader en su primer cuatrenio fue intentar consultar a esos líderes de oposición, dígase al presidente Fernández, al presidente Luis Abinader, en su propio partido, al presidente Hipólito Mejía, pero eso fue para una reforma que cuando vemos la propuesta de reforma que está sometida ahora al Congreso Nacional, es una propuesta de reforma totalmente diferente a la que se intentó hacer y que se intentó debatir en el Consejo Económico Social, de los cuales no podemos olvidar que en ese momento tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido de la Fuerza del Pueblo, como los partidos, otros partidos minoritarios, se retiran de esa especie de consenso que estaba haciendo el Consejo Económico Social. De la conversación. En este momento, el Consejo Económico Social para esta propuesta de reforma no ha sido consultado, o sea, no se ha visto ninguna reunión del Consejo Económico Social, no hemos visto que esa propuesta de reforma haya ido al Foro Ciudadano, por ejemplo, o que simplemente se hayan dicho, miren, queremos consultar, simplemente se sabe que se consultó a un grupo de juristas, de los cuales comparto la visión del profesor Eduardo Jorge, que decía que no hay mejor, que muchas personas piensan que el mejor defensor el mejor amigo del hombre es el perro. Y él decía, el mejor amigo del hombre es el abogado que le pagan para defenderte. O sea, independientemente de su criterio, te va a defender algo porque está teniendo un beneficio de ese algo. Pero hay algunos abogados que son unos perros. Hay idealistas, si no hay abogados idealistas. Hay de todo, pero posiblemente tal vez eso no han sido llamados o no han sido escuchados, porque muchos hemos expresado. 51, ¿no eran? Sí. Muchos no, o sea, hemos estado en los medios de comunicación de forma escrita y hemos dicho muchas respecto no, los diputados van a quitar. A los diputados sí. Sobre la propuesta de reforma. Pero yo no entiendo por qué tú interrumpes la conversación. Sí, porque por favor. Estabas con el afán de hablar de Constitución y entonces llega Maribel y te retira. Lo que pasa es que Maribel me insultó cuando llegó. Sí. No puede ser. No, eso es por pero si te dije que yo te quería a ti. Se muestra por el regalo, se evidencia bastante. Pero sigamos con esa línea. Maribel, entonces para concluir, y de verdad con el interés de que quede claro, concluir el tema del consenso. ¿Podemos hablar de consenso en esta Constitución o no? Yo creo que no lo hay, ni siquiera internamente en su partido. O sea, quisiera saber si el presidente consultó a todos los legisladores electos por el PRM, dígase, diputados. No, esos muchachos no están en eso ahora. Se le preguntó, ¿de verdad ustedes creen que debemos de reducir los diputados? Le aseguro que si se preguntara eso sin decirle que van a ser sometidos a mea culpa de que ustedes pertenecen a un partido y tienen que seguir esa línea partidaria. Esos son jóvenes que sin eso, o sea, libremente, no creo que los diputados vayan a votar. Y yo lo hablaba recientemente con una diputada. Exacto. Entonces yo decía, pero yo soy de una circunscripción de Santiago y yo no pude llegar a todos mis municipios. O sea, imagínense que quiten una curul a Santiago que le van a reducir. ¿Cómo vamos a poder llegar? Porque humanamente es imposible. Lo hacen en San Pedro sin problema. Pero San Pedro no tiene la misma cantidad poblacional que tiene Santiago, ni que tiene el distrito, ni que tiene el Gran Santo Domingo. Se le redujeron el número de diputados y la campaña se hace sin ningún inconveniente. Pero ¿de verdad creemos que la reducción del número de diputados no va a resolver los problemas? De cuarto, sí. No creo. Sí. Porque primero el presupuesto que cuando total pasa balance a un KPI, como se dice. ¿El qué? Pasa balance y vea de cómo no ha ido. Si el performance de los diputados ha sido bueno o ha sido malo. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa que debe de ser solucionada a lo interno de los partidos políticos. Y con supervisión de la ciudadanía. Totalmente, o sea, lo que debemos nosotros como electores y el gobierno es educar, se hizo en San Pedro de Macorís. Maribel, ¿tú me permites echar un La última reforma se hizo en San Pedro de Macorís, se redujeron los diputados. Diablo, pero el populismo sí es bueno. Porque ¿cuántos funcionarios hay aquí que ganan por encima del $1,000,000 y nadie habla de reducir el salario? Como 5 o 6, no son más de ahí. Sí, son Banco Central, ponlo, mira, llévalo desde los $500,000
hasta más del $1,000,000 a ver cuántos hay. Bueno, ahí no aquí sé. Cualquier directorcito de comunicación gana 200,000. Cualquier urbano le da a la esposa $500,000 mensual. Sí, pero no atente eso no se le saca al Estado. Sí, pero no atente contra los comunicadores. Se necesita la reforma constitucional, Maribel. ¿Y a qué comunicadores estamos tentando? Sinceramente, en estos momentos, no. Yo entiendo que se necesitan. De comunicación. Yo entiendo que se necesitan otras reformas. Y más con algunos funcionarios. ¿En el Estado? Vamos a ver. Por lo mismo que estoy diciendo el señor. Lo difícil que trabaja con mucha gente. Es lo mismo que está diciendo el señor. Mire, yo me Pero lo que te digo es, si es por ahorro de dinero, un diputado, el sueldo nominal base son 175,000 pesos. Entonces vamos a enfilarnos en los que ganan por encima de los 400,000, 500,000, 600,000. Y a revisar esos salarios. Que es más coherente si lo que buscamos es ahorrar. Pero yo creo que más que eso es el gasto público no fiscalizado, o sea, que incluso en las propias instituciones, o sea, las famosas cajas chicas, el duplicado de nómina, o sea, lo que debemos de revisar el gasto, exacto, los gastos públicos que no son eficientes para el gasto público en general del gobierno, para el Estado. Pero el presidente habló de eso ayer en la presentación, de la semanal, y de deber más de lo que producimos, de coger tantos préstamos. Hochi habló de eso también. Que se va por ahí sí se puede, porque yo le entendí a esta muchacha cuando ella vino y habló de eso, y yo era quitemos diputado, quitemos qué sé yo qué, pero ella me explicó pero yo aterrizadamente. Vuelvo y reitero mi pregunta, ¿se necesita la reforma constitucional? No, yo creo que necesitamos una aprobación de un código penal, necesitamos una reforma fiscal, aunque eso sea doloroso para la población y para mí misma decirlo. Recuerdo que creo que la segunda vez que vine a este programa hablé de una reforma y Albanel me dice, muchacha, pero tú no quieres al pueblo. Se necesita una reforma fiscal, necesitamos una reforma integral al sistema de salud de la República Dominicana. Duele que el presidente no se haya referido al tema de la salud mental en la República Dominicana y solamente se hable de salud y de hospital y de traumatológico y que no. O sea, problemas, por ejemplo, como los traumatológicos, que si tuviésemos una fiscalización de la ley de tránsito y eficiencia en DGCET y educación ciudadana, no tuviésemos tanto accidente. ¿Y la reducción de senadores, Maribel? Es que tenemos uno por provincia, o sea, a los cuantos. Déjeme mencionarle las provincias que tienen menos de 100,000 habitantes. Pedernales, 31,000 habitantes. Los Frailes hay más gente. ¿Y cuántos diputados tiene Pedernales es la provincia o Pedernales es el Pedernales es provincia. Atiendan. 16,000 Pedernales 31,000. Independencia 52,000 personas. Santiago Rodríguez 57,000. San José de Ocoa 59,000. Elías Piña 63,000. Dajabón 63,000. Atomayor 85. El Ceibo 87 y Hermanas Mirabal 92,000 personas. Bauruco también 97,000. Por debajo de las 100,000 personas. Usted reúne, oiga bien, esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 provincias y entre las 10 tienen menos gente que Santo Domingo Este. Pero una pregunta, ¿tenemos menos gente de nacionalidad dominicana o tenemos... porque hay un tema, tú me mencionaste muchas provincias de esas que son fronterizas, de las cuales sabemos que por tema de... cercanía. Del que el Estado no ha sido, o sea, todos sabemos que el sur fue por mucho tiempo olvidado. Sí. Entonces, muchos dominicanos, para darle mejor educación a sus hijos, para tener una mejor calidad de vida, migraron. Pero eso no quiere decir que esas provincias, que son provincias incluso interesantes para nosotros y vulnerables, o sea, son nuestra puerta, o sea, son nuestra frontera con nuestro estado vecino. Pues con más razón entonces nosotros debemos fomentar que en esas provincias el dominicano no emigre, que en esa provincia se fortalezca el sistema de salud, el sistema de educación, está bien, te lo compro, el trabajo. Te lo compro, pero no le dejes el senador. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, júntala con otra demarcación. Pero entonces tenemos que modificar toda la Constitución para modificar todo nuestro estado territorial. Eso me parece parecido, la propuesta tuya, a lo de juntemos las dos elecciones. Cuando tú logras caminar 3 pasos hacia adelante, oye, ¿en qué? En cuanto a la identidad y a cosas que se van resolviendo. Que hay 3 gente. Pero esas 3 gente merecen. Está bien, pues vamos a darle un senador a los Frailes y otro a Villa Duarte, que tiene más gente. Lo que pasa es que la composición es distinta. Vamos a dárselo. Pero la composición es distinta. Tiene alcalde que la concentración tributan más. Pero la concentración de la gente de los Frailes no es la misma que la concentración de la gente en Pedernales. ¿Cuánto mide Pedernales? ¿Cuántos kilómetros mide Pedernales? Y esta distribución. Claro que por eso sí, explícalo, Maribel. Explícalo. El diputado es por población, pero también sabe. Yo estoy de acuerdo
acuerdo, lo que pasa es que un asunto de sensibilidad a tu representación. Hermano, pero Rusia es más grande que 2 o 3 continentes y no es un continente. Y de poblada la mayoría de las cosas. Lo que pasa es que nosotros debemos, pero nosotros debemos de dejar de compararnos con Rusia, con Estados Unidos, que son potencias, en el sentido de lo que él plantea el territorio. Nosotros en nuestra realidad, la República Dominicana. Claro. Esa es, y no podemos luchar contra ella. Lo que debemos de mejorar nuestra realidad. Claro. Ahora bien, si decimos que porque Pedernales no tiene la suficiente dominicanos registrados, que ahora bien, hay que ver cuántos dominicanos están ahí y no han sido registrados, porque el censo sabemos que no fue tan eficiente como pensamos que era, que muchas personas se quedaron por censar. Y la gran cantidad de dominicanos que no tienen papeles. Eso es lo que digo, o sea, las personas que no están registradas. Y lo otro es, recuérdense que República Dominicana, el Estado Dominicano, no legisla solo para dominicanos, sino para todo aquel ciudadano, o sea, todo ser humano que esté en el territorio dominicano y que tiene que protegerle y respetarle sus derechos fundamentales. Entonces, sí, a todos. Es que tú no puedes maltratar ilegal por el simple hecho de ser ilegal. No, yo no te hablo de maltrato. Da igual, usted legisla. Si tú le niegas la salud y la educación, hay parámetros internacionales que esa persona, aún con una condición de ilegalidad, usted tiene que respetarle ciertos derechos. Sí, tiene que beneficiarlo. Sí. Pero además también, independientemente de son objetos de gasto de nuestro presupuesto. Sí. Totalmente. Son objetos de gasto de nuestro presupuesto. Es como el gasto de salud respecto a la parturienta haitiana. O sea, lamentablemente. No, y todos los servicios ellos lo usan. Sabemos que están ahí. Los servicios que hay en una comunidad lo usan legal y el ilegal. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Definitivamente. Pero en el caso del puntualmente el proyecto o el anteproyecto, ya es proyecto, ¿verdad? Sometido. Vamos a explicarle a la gente qué es lo que pasa. Supongamos que en la legislatura o en las 2 próximas, la Asamblea Nacional se junta la semana que viene, ya revisaron lo que tenía que revisar. Hay una convocatoria desde el Senado, ¿verdad? Sí, así es. Hay sesión el proceso. Hoy habría. Hoy hay sesión en la tarde, hubo en la mañana en la Cámara de Diputados. Ok, el proceso que sigue, Maribel, ¿cuál es? Ya se depositó, ¿qué sigue? Dinos ese periplo, por favor, para entenderlo nosotros los simples mortales. Mira, ya el presidente, a través de su consultor jurídico, hace su presentación. Ayer la presentaba, su propuesta de reforma y lo que habilita, o sea, la ley de convocatoria, que fue depositada. Hoy por la mañana, incluso desde la rendición de cuentas del 16 de agosto, se sabía que ese mismo día se había convocado para el martes por la mañana la Cámara de Diputados y el Senado por la tarde. Con esta propuesta siguen los procesos normales que la propia Constitución establece. Ya está abierta, ellos tienen que acoger, no tienen la opción de rechazar, o sea, pueden rechazar esa propuesta per se, pero tienen que conocer obligatoriamente esa propuesta que se ha presentado. ¿Va a una comisión? Sí. ¿Es obligatorio? Es obligatorio conocerla. Sí. O sea, por mandato de la Constitución es obligatorio conocerla. Ahora bien, no es obligatorio aprobarla. Claro. Va a una comisión. No se puede dejar como cualquier proyecto que llevan, como la ley de referéndum. No, y la recibí, pero no la conozco. No, tienen que conocerla el Pleno. Porque en este caso, no es como el Código Penal, que se habilita una comisión. En este caso, son el Poder Legislativo completo. O sea, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es la Constitución. O sea, la ley de leyes, la Carta Magna que estamos reformando, no es una simple ley que posiblemente a ti no te afecte, pero me afecte a mí. O sea, la Constitución no afecta a todos. La revisa la propia Asamblea. Sí, la Asamblea Nacional revisó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cuándo, a partir de ayer, cuándo se junta la Asamblea Nacional? Ellos empiezan los trabajos, lo empezaron hoy a conocer miren, esto fue lo que llegó, esto es lo que no han presentado. Entonces, tienen que reunirse las 2 cámaras para decir cuál van a ser los plazos que ellos van a tener. Ellos tienen 4 puntos a discutir, pero cuando lo vemos no son 4 puntos. Esos 4 puntos se convierten en 12 puntos de la Constitución. O sea, no tocamos solo 4, tocamos 12 puntos de la Constitución. De manera simple, si seguimos analizando, le aseguro que pueden haber otros artículos que puedan ser tocados. Y en ese plazo, o sea, no tienen un plazo definido. Ellos pueden decir, bueno, tenemos 15 días para conocer esto y vamos a trabajar en sesión permanente, o simplemente vamos a hacer bloques de trabajo, ya sea de que vamos a decir, tenemos una semana para conocer el punto número 1 respecto a la unificación de las elecciones, el punto número 2 y así sucesivamente. Lo que sí queda claro es que va a ser
se entiende que va a ser una propuesta que va a salir rápido. ¿Por qué? Porque el propio presidente de la República decía ayer que él tiene una mayoría que nunca tuvo el presidente Fernández y que nunca tuvo el presidente Danilo Medina. Que nunca tuvo nadie. Que no tuvo nadie, que no la ha tenido nadie en nuestra época republicana y democrática. O sea, que... Ni Balaguer. Nadie. Lo que pasa es que... Pero no la tuvo. Ajá, sí, pero además democrática. Entonces, es un tema de que realmente el presidente no necesita, o el PRM en sentido general, no necesita consultar mucho no a hay esos que comprar tres. votos ahora, usted quiere decir, ¿verdad? No necesariamente, no lo necesita, a menos que tú digas, bueno, se coló un voto ahí que tú ni entiendes cómo votaron. Una pregunta, Maribel. Entonces, una vez aprobada, ¿qué sigue? O sea, después antes de que se aprueben, antes de que aprueben, pueden estar en desacuerdo, como por ejemplo yo estoy con respecto a unir las dos elecciones y pedirle a él que cambie eso. No, él no tiene que pedirla. Ajá. O sea, después que está abierta la caja de Pandora, ajá, que es la llave peligrosa que se depositó ayer, o sea, ajá, ya le dieron la fuerza a ese Congreso Nacional, ajá, de esa mayoría aplastante, de modificar lo que ellos quieran en la Constitución. No solamente eso, o sea, si el PRM tiene una mayoría en el Senado que ahora cree que debemos de modificar el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida, puede hacerlo. Aun cuando digan que eso no es así. Pero, ¿y no tienen que trabajar en base a esos 4 puntos nada más? No, lo que les dé la gana. Porque esos son los justificantes. Históricamente se dice que, bueno, que la Asamblea Nacional primero es soberana. O sea, soberana, yo estoy abierta, usted me presentó esto, pero yo entiendo que la sociedad dominicana, aparte de lo que usted me presentó, necesita otros puntos. Y esos puntos yo lo voy a tocar. Yo necesito que el derecho al medio ambiente no esté como un derecho difuso, sino que esté como un derecho consagrado, como de... O por ejemplo, que el nunca jamás entre en el 32 y no en el 28. O que él nunca jamás no entre nunca. O que él nunca jamás no entre nunca. Simplemente volvamos a la fórmula, por ejemplo, podemos volver a la fórmula del 2010, que eran 4 años, usted no vuelve y 4 años, o sea, la alternabilidad. Ajá. O simplemente decir, mire, es que después de analizarlo nos dimos cuenta que la mejor propuesta que tenemos es que ya de por sí usted está inhabilitado, porque la Constitución ahora mismo, el presidente Luis Abinader Corona está inhabilitado. Entonces no se puede presentar en el 28. Y no con esta Constitución. No podría presentarse más. No, pero con una nueva ya no vale la anterior. Bueno, pero él mismo quiere colocarse un retroactivo. Es lo único que está buscando. Pero después no hay nada nuevo. Pero ellos lo colocan si quieren también. También, ese transitorio, incluso el y ahora mismo hay lo mismo. Es que el jueguito. Y ahora mismo hay lo mismo dentro de incluso ese congreso, de un solo color. Hay lo mismo. Hay gente diciéndole a un grupo día eso. Mañana Samuel. A mí me puede preguntar que yo voy para allá ahorita. Y él se va a enterar. Profesora, y Abinader va a ser tan bueno. Tengo que decirle, profesora, porque usted no está enseñando, educando. Sí, educando. Estamos cogiendo clases. Profesora, sí. Abinader va a ser tan bueno de impedirse, de bloquearse, de sabotearse él, sí, claro, y al mismo tiempo de habilitar a su amiguito Danilo Medina, porque va a quedar habilitado Danilo Medina. Mira, yo creo, y lo he dicho en varias ocasiones, que es una posición muy loable del presidente Luis Abinader, de él mismo querer ponerse un candado que ya lo tiene, sí, de por sí, y que no tendría por qué ponérselo a futuro, o sea, ya lo tiene. Ahora bien, yo siempre, o sea, lo decía en otro lugar, que esa interpretación que está dando el presidente Abinader respecto a esa posibilidad de él no presentarse jamás, va a depender de aquellos que interpreten la Constitución, que no es el presidente de la República. Así? ¿Y se interpreta la Constitución? Totalmente, pero yo soy experta en interpretación de la Constitución. Explica eso, perdón, no nos digreguemos, porque la verdad que está muy todo el que está en el Tribunal Constitucional, o sea, los jueces constitucionales lo que hacen es interpretar la Constitución y esa Constitución intentar que sea el bien supremo, aunque pero aunque Don Ray Guevara decía que la Constitución habla ella misma. Exacto. Sí, ella habla ella misma y nosotros tenemos que decir escucharla, lo que ella dice. Entonces, esa interpretación constitucional puede ser que llegue una acción directa y diga, el presidente Luis Abinader Corona se puso un transitorio
para las futuras elecciones. Dígase, él tiene una prohibición actual. Perfecto, no se puede presentar en el 2028. Eso queda claro. Sí. Ahora bien, él reforma una constitución en el 2024 que dice que él no se puede presentar para unas futuras elecciones. Pero, que es muy precisa, porque dice el presidente que ganó en el 24 no puede presentarse en el 28. Igual eso mismo decía. Ese era el mismo transitorio que tenía la constitución del 2015 de Danilo Medina. Sí. Es el mismo transitorio, que es el mismo transitorio que quieren sacar de la constitución del 2015, que es transitorio, y lo quieren colocar en la constitución del 2024. Sí, pero ya liberan a Danilo. ¿Qué deroga un transitorio? Un transitorio, no, como, tiempo. Como bien lo dice, es transitorio. O sea, un tiempo determinado que es para un tiempo determinado. Y ese transitorio, ¿por qué el de Danilo, por qué tiempo está? Para las próximas elecciones que ya pasaron. Pues entonces ya él está habilitado. Es una interpretación constitucional que podríamos debatir. O sea, que él está habilitado. Podríamos debatir esa habilitación. No, porque el transitorio dice no podrá presentarse a futuras elecciones. Jamás, ahí tienen no, pues entonces no es transitorio. Pero ustedes ven que hay que Perdón. Y él nunca jamás. No. Oye, ¿por qué transitorio? Porque te habla del 24. No el anterior. El anterior, el de Danilo. El de Danilo habla de nunca jamás. Dice del 20. O sea, no podrá presentarse las elecciones siguiente a esta modificación y nunca jamás. Ahora bien, pero entonces, ¿por qué es transitorio si tiene el nunca jamás? Porque el nunca jamás no lo perpetúa. Porque lo primero es que un transitorio no puede ser una cláusula pétrea, o sea, o petrificamos en un artículo per se, o no petrificamos, porque los transitorios tienen un fin que es transitorio. En el 2015, ustedes saben... Es una barbaridad ponerle transitorio en la Constitución. ¿Pero por qué le llaman transitorio si dice nunca jamás? Porque es para un fin determinado, mientras esa Constitución toma un rango de aceptación, incluso de consolidación a nivel incluso nacional. ¿Qué pasa con esto? El transitorio que se coloca el presidente Danilo Medina en el 2015, ustedes saben que viene con un tema de casi división partidaria, una negociación interna de lo pongo, pero no, tal vez no era lo que él quería, pero fue lo que él logró para que incluso cuando vemos las votaciones, vemos que diputados, incluso del PRM, votaron esa reforma constitucional. Se reunieron un sábado. Independientemente de cómo haya sido, que se compró, que no se compró, que le habló lindo, lo que sea. Pero votaron. Se reunieron un sábado y lo resolvieron de una vez en la mañana porque había un compromiso en la tarde. Importante. Y eso me recuerda también la vez que mucha gente fue a votar a las elecciones abiertas también. Vamos a la pausa. Caramba, y tan bueno que está este cuento.